Listo, doctor. Continuamos con lo de ayer, que es la parte de inhabilidad. ¿Quieren que arranquemos con alguna pregunta? Para que tengo que ir grabando esto. Ahí está. Doctor, ya activé y así que ya está grabando la clase. No se haga problema. El puntito ya indica que está grabando. Sí, igualmente lo había puesto en pausa como estábamos esperando, por eso. Sí, lo vi. No sabía que había que ponerlo en pausa y que había que esperar a que ingresen más alumnos, por eso indiqué grabar enseguida. Ahora está grabando, sin ningún inconveniente. Bueno, ningún problema. Bueno, a ver, sí, hay 80 ingresados, más o menos. El ayer eran unos 100 más o menos, pero más o menos estamos bien. Bueno, ¿quieren que arranquemos con alguna pregunta ayer? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Si no, continúo con la parte de inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. ¿Quieren que arranquemos directamente con eso? El silencio implica que no hay preguntas. Bien. Excelente. Bueno, ¿se acuerdan que ayer hablábamos? Bueno, que la inhabilidad de título tenía que ver con un título que no era hábil. Y las circunstancias por las cuales no eran hábiles tenían que ver con las formas extrínsecas de ese título, y hablábamos que las formas extrínsecas del título es el cumplimiento de los requisitos, en algunos casos del derecho de forma, en otros casos del derecho de fondo, en otros casos de las normativas especiales, en otros casos de criterios jurisprudenciales, como el caso de expensas en nuestro departamento judicial. También hablamos un poquito de que dentro de esta inhabilidad de título podríamos tener como 3 subtipos, si se quiere llamar, y teníamos la inhabilidad de título por falta de legitimación activa, y hablamos un poco de la legitimación activa en cada uno de los títulos. Hablamos también de la falta de legitimación pasiva, o sea, la inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva. Hicimos también un poco un recuento en cada uno de los títulos, en quienes eran eventualmente legitimados activos y pasivos, y por ende, quien no se encontraba entre estas personas, se le podía imponer, digamos, oponer la excepción. Y hoy tenemos que comenzar o explicar lo que es la inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. Cuando uno habla de, a contrario de lo que yo se lo estoy, mejor dicho, al contrario de como yo se lo estoy entitulando a la cuestión, cuando hablamos de exigibilidad de la obligación, muchas veces nos limitamos, y no está mal, pero lo limitamos a, bueno, si algo es inexigible es porque no está vencido, no sé, no me lo pueden exigir, por algo no me lo pueden exigir. Y la realidad es que justamente yo quiero que ustedes tengan un poquito, digamos, el concepto abierto de inexigibilidad de la obligación. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces la inexigibilidad implica que el título no es exigible por distintos motivos, por distintos defectos, por distintas circunstancias. Y no solamente porque la obligación que contiene el título ejecutivo no está vencida. Claramente sí, la falta de vencimiento del plazo es una cuestión clara y patente de que estamos frente a una inexigibilidad de la obligación. Eso no hay ninguna duda. Pero muchas veces nos encontramos con que la manera de canalizar esta inhabilidad de título, cuando no estamos hablando ni de legitimado activo ni de legitimado pasivo, es a través de la inexigibilidad de la obligación. ¿Sí? La inexigibilidad, les reitero, debe entenderse como un concepto amplio y debe entenderse como aquella obligación que no es exigible por distintas circunstancias, que ahora vamos a ir viendo. Retrotraigo y arranco como arrancábamos ayer y que hablábamos ayer. Ayer nosotros hablábamos de quiénes eran los legitimados activos y pasivos en cada uno de los títulos. Con lo cual, si no estaban estos legitimados activos y pasivos en el título que me estaban ejecutando, cabía oponer la excepción de inhabilidad de título.
de inhabilidad de título por falta de legitimación, activa o pasiva. Bueno, ahora estamos hablando de inexigibilidad, con lo cual ahora vamos a desarrollar lo que es la exigibilidad. ¿Y cuándo una obligación es exigible? Bueno, en principio, les reitero, el concepto tradicional, el concepto sencillo, el concepto habitual que se da, es que una obligación es exigible cuando se dan dos circunstancias. Una es que el plazo esté vencido, como les decía recién, y otra es que no esté sujeta a al cumplimiento de ninguna condición suspensiva. Si yo estoy frente a una obligación que está vencida y que no está sujeta al cumplimiento de ninguna condición suspensiva, perfecto, tengo una obligación que es exigible. Si no cumple con estos requisitos, estoy dentro de la inexigibilidad. ¿Sí? Ahora bien, las circunstancias es que me puede pasar que tenga algún título ejecutivo o alguna obligación que no tenga plazo vencido, pero porque no existe el plazo. Y ahí el código nos empieza a dar soluciones, tanto para las dos alternativas estas que yo les estaba explicando. La primera es, si la obligación es de plazo vencido y no tengo plazo, en ese caso tengo que preparar la vía. Estoy frente a un título que en definitiva va a ser incompleto. Tendré que preparar la vía, pero además está previsto la situación de que cuando la obligación no tiene plazo, no voy a saber nunca si está vencido, con lo cual tendré que preparar la vía y ahí propiamente me lo establece el 523, inciso tercero, que me permite pedirle al juez que fije un plazo. ¿Qué va a hacer el juez? Me va a fijar un plazo en el cual la obligación deberá ser cumplida y vencido la obligación pasará a ser exigible. Con lo cual, la preparación de la vía ejecutiva, dijimos, acuérdense, es un paso previo al proceso ejecutivo en sí, va a ser que el juez fije un plazo e intime, y se pueda intimar eventualmente al deudor, a que en dicho plazo cumpla con su obligación. Si no cumple con su obligación en dicho plazo, automáticamente la acción ejecutiva quedará expedita y exigible mediante el proceso ejecutivo normal, corriente, como ustedes lo conocen. Tenemos el segundo caso. ¿Qué pasa cuando la obligación está sujeta al cumplimiento de una condición suspensiva? Ustedes recuerden algo. Ustedes recuerden que yo voy a acompañar el título ejecutivo, pero el título ejecutivo va a tener en algún lugar esa condición suspensiva que yo deberé demostrar que la cumplí. Con lo cual, ¿qué puedo hacer cuando tengo un instrumento, un título ejecutivo, el cual contiene esa condición suspensiva? Yo tengo que demostrar que la cumplí. Si no demuestro que la cumplo como ejecutante, es imposible, digamos, poder ejecutarlo. No tengo vía. Pero bueno, ahí tenemos tres alternativas. La primera alternativa es el reconocimiento, que esa condición surja, el cumplimiento de esa condición surja cumplida en un instrumento público. No tengo ningún inconveniente. Un acta notarial en donde surge que yo cumplí con mi condición. No hay ningún inconveniente, queda sentado en el acta, con lo cual yo voy a acompañar el título ejecutivo en donde figura la condición suspensiva, pero a su vez voy a acompañar el instrumento público que indica que yo he dado cumplimiento con esa condición suspensiva. Automáticamente, en ese caso, no tengo, mejor dicho, el título ejecutivo exigible y podré reclamar ejecutivamente. La otra circunstancia es lo mismo, pero con un instrumento privado. Lo mismo, pero con un instrumento privado. En ese caso, el instrumento privado deberá estar reconocido por parte del ejecutado. Ya no por sí solo, por el solo hecho de acompañar el instrumento que acredita el cumplimiento de la condición, es suficiente. Ese instrumento privado deberá estar reconocido previamente por el ejecutado. Usted me dice, ¿pero cómo lo reconoce? Bueno, es un instrumento privado en el cual firman las dos partes y el ejecutado dice, sí,
fulanito de tal cumplió con la condición que figura en el título ejecutivo o en aquel instrumento que hace las veces de título ejecutivo. Una Y pregunta, la- en ese caso, ¿tengo que citarlo como en preparación para que venga a reconocerlo? No, No. no en ese caso. ¿Por qué? Ahí lo que él va a tener que demostrar eventualmente es la falsedad de ese título. ¿Por qué? Porque el título está complementado, si se quiere, con lo cual él tendrá la excepción de falsedad y eventualmente tendrá que ofrecer la prueba pericial caligráfica manifestando que la firma que figura en el instrumento privado no es de él. ¿Sí, Jessica? Gracias. Sí, sí. Bien. Y después tenemos una tercera alternativa, que esa está prevista en el código procesal en el 523, inciso cuarto. Si ustedes ven el 523, inciso cuarto, dice, bueno, el 523 dice, preparación de vía, podrá prepararse la acción ejecutiva pidiendo previamente, inciso cuarto, que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente, digamos, yo preparo la vía ejecutiva y traigo al deudor a los fines de preparar la vía ejecutiva para luego sí poder tener la vía expedita. Algunas cuestiones a tener en cuenta, y algunas cuestiones que ustedes tienen que saber diferenciar. La exigibilidad de la obligación no está relacionado con la mora de la obligación. Yo puedo tener un título ejecutivo que esté en mora, pero que no es exigible. Entonces, no confundan exigibilidad con mora. Hay moras que son automáticas y hay moras que son personales. Hay moras que debo interpelar al deudor para que caiga en mora. La mora está relacionada con los intereses que yo puedo percibir como acreedor de un deudor que no me paga en tiempo y forma. La exigibilidad de la obligación tiene que ver con la vía, si tengo vía ejecutiva expedita o no. ¿Está claro? Se los voy a ejemplificar. Por ejemplo, la mora, ahí me está diciendo Darío López, perfecto. El ejemplo que está dando Darío López. Ese es el ejemplo más claro que tenemos para que ustedes lo comprendan. La mora en la cuenta corriente se produce ¿cuándo? Cuando se cierra la cuenta corriente. ¿Sí? Automáticamente cae en mora. Ahora, a los fines de poder iniciar, yo tengo que interpelarlo en persona, vía carta documento, para poder tener la vía ejecutiva expedita para realizar, digamos, la ejecución. Ese es el caso más común. Tengo mora desde el cierre de la cuenta corriente. Desde ahí van a proceder el pago de los intereses. Pero no significa que porque haya caído en mora y yo cerré la cuenta corriente, tengo la vía judicial expedita para poder iniciar el proceso ejecutivo. No, el 1406 y siguiente me dice, no, usted tiene que intimar. ¿Sí? Y además tiene que informar el cierre y demás. Entonces, tengo otros requisitos para iniciar la ejecución. El otro ejemplo también lo tenemos en el pagaré sin protesto y a la vista. ¿Qué pasa? La realidad es que la mora se produce en la fecha, digamos, no, perdón, es sin protesto a fecha cierta. La mora se produce cuando yo lo presento al cobro el día del vencimiento del pagaré, o el día de la fecha cierta establecida. Esa es la mora. Ahora, la exigibilidad de la obligación, la realidad es que se puede producir, digamos, posteriormente a eso. ¿Qué voy a tener que hacer en ese caso? Yo en ese caso lo que voy a tener que hacer es, para tener la vía expedita y la mora, voy a tener que denunciar que lo presenté al cobro, al pagaré. Si no, no voy a tener la vía expedita. ¿Estamos? Pero además, a partir de mi presentación, implicará que corre el plazo de los intereses. ¿Estamos? Pero quiero que les quede claro, en definitiva, que no es lo mismo exigibilidad y mora, que son dos cuestiones totalmente distintas y refieren a cuestiones distintas. ¿Estamos? Vamos un poco a hablar, o mejor dicho, cuando ayer hablábamos de cada uno de los títulos, bueno,
la idea es hacer un repasito de cada uno de los títulos relacionados a inexigibilidad de la moda. El primer título que vamos a tratar va a ser el del pagaré, pero el de pagaré sobre todo de consumo. ¿Por qué? El pagaré común, normal y corriente no trae mayores inconvenientes en cuanto a determinar si es exigible o no es exigible, porque en definitiva tiene que cumplir con los requisitos del 101. Si yo tengo un pagaré que no cumple los requisitos del 101, automáticamente entra dentro de la inexigibilidad. ¿Está claro? Incluso, fíjense que el 102 del decreto les dice que si no se cumple con el 101, no es pagaré, o no se puede considerar pagaré. Con lo cual, digamos, para el pagaré común, ustedes tienen que tener en cuenta que se deben cumplir con los requisitos del 101. ¿Estamos? Si no se cumple con los requisitos del 101, guarda. Hay algunos requisitos que tienen que ver con, como veíamos ayer, el beneficiario. Bueno, ese ya lo canalizamos por la inhabilidad de título por falta de legitimación activa. ¿Estamos? Pero si los requisitos son diferentes al legitimado activo y pasivo, entra dentro de lo que es una inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. Hasta acá vamos. Pero me quería concentrar en lo que es el pagaré de consumo. Ustedes seguramente vieron el pagaré de consumo, vieron que el pagaré de consumo como tal no existe. El pagaré de consumo en realidad es una creación jurisprudencial que nace con un plenario en azul, que luego hay plenarios en Capital Federal, y obviamente genera doctrina de la Suprema Corte a los fines de determinar el cumplimiento que deben tener los pagarés, cuyo objeto, si se quiere, cuyo nexo causal es una relación de consumo. Más allá de no ponernos ahora y en este momento a discutir acerca de si está bien o está mal un pagaré de consumo. A ver, se le llama pagaré de consumo para darle una identificación. La realidad, les reitero, el pagaré de consumo no existe. El pagaré de consumo ustedes habrán visto que debe cumplir con todos los requisitos del 101, pero además, si en su seno contiene una relación de consumo, debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si ustedes ven, seguramente los han visto, los requisitos del artículo 36 son un choclo así, con lo cual tendríamos un pagaré de 3 hojas y pico, casi imposible. Los pagarés de consumo, así como están concebidos, son muy difíciles que alguna vez existan como tales. Evidentemente, está en deuda la legislación respecto a este tipo de instrumentos, o la legislación respecto a cómo un pagaré firmado en instancias de una relación de consumo puede materializarse y puede tener fuerza ejecutiva. Por ahora son medios inventos los que han hecho, obviamente uno los respeta como tales, pero son bastante complejos. Les digo más, con respecto a eso, el doctor del Cerro escribió un artículo, que lo tengo por aquí. A ver, che, lo tenía por acá. Porque salió un fallo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo tantos papeles acá arriba entre lo que estudio y lo de... Perdón. Bueno, obviamente no lo voy a encontrar. Obviamente, cuando lo quiero tener, no lo voy a encontrar. Pero bueno. Bueno, la cuestión que era un fallo de la provincia de Corrientes, salió hace 2 semanas atrás el fallo. Me quedo, viste, como que con ganas de... Bueno, salió hace como 2 semanas atrás un fallo de Corrientes que continúa con la misma tesitura. ¿Que cuál es? La realidad es que la situación es
como primera medida, y yendo puntualmente al tema nuestro, al tema que nos ocupa, es, miren, señores, si estoy en un pagaré de consumo, estoy en un pagaré cuyo seno puede contener o podría contener una relación de consumo, debe cumplir con los requisitos del artículo 36. Si no cumple con los requisitos del artículo 36, automáticamente ese pagaré es inhábil, es inexigible. Con lo cual se canaliza una situación como esta a través de la inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. ¿Qué es lo que dice, básicamente, qué es lo que dicen los fallos? A ver, el primer fallo y el fallo más conocido está el de... hay varios, pero esperen que les voy a dar el de la Corte. No sé si lo tienen ustedes o vieron. Acá está. Ubilla contra sí. Sí, exactamente. Acá está el artículo del doctor del Cerro. Pagaré de consumo. Esto lo publicó en el Dial, debe haber salido o está por salir. Todavía no salió quizás. Pero bueno, le voy a pedir autorización a ver si me deja. Calculo que me va a dejar mandárselos, pero bueno. En lo que habla ahí es que justamente la situación, no sé si les han explicado cómo han tratado de resolver la situación del pagaré de consumo. Como en un pagaré yo no puedo tener todos los requisitos del artículo 36, se permite, a veces como medida previa por parte de los jueces en forma oficiosa, hay veces que directamente el acreedor, el ejecutante lo hace directamente. ¿Qué hace? Acompaña el pagaré y acompaña el instrumento causal que dio origen al pagaré. El contrato de mutuo, un contrato de mutuo. ¿Por qué? Porque la realidad es que el pagaré en sí es un préstamo de plata, mayormente, es un préstamo de dinero, y que generalmente, o en la mayoría de las veces, está materializado en un instrumento privado, un mutuo de dinero, en el cual figuran todas las condiciones por las cuales alguien le prestó dinero a una persona y ésta se las iba a devolver. Y como instrumento para devolvérselo y de agilidad cambiaria, se lo materializa a su vez con la firma de unos pagarés. Bueno, ¿qué hacen entonces los jueces y algunos acreedores directamente? Acompañan ese mutuo, que es eventualmente la causa o el origen de la firma de los pagarés, para, de esa forma, en ese instrumento, tratar, en lo posible, de dar cumplimiento con cada uno de los requisitos del artículo 36. Acá, en ese artículo que yo les digo que habla el doctor del Cerro, dice, digamos, como conclusión, algo que es claramente cierto y que evidentemente por eso les digo que en algún momento van a tener que legislar. Yo les voy a leer la conclusión directamente para citarlo a él. La amalgama de dos títulos claramente diferentes, más allá de solucionar provisoriamente un problema, demuestra que ambos no pueden convivir juntos. Las reglas establecidas para el proceso ejecutivo no se adecúan a la relación de consumo y quedan derogadas por el derecho protectorio impuesto al juez por la Constitución Nacional, artículo 42, la Ley 24240 y por el Código Civil y Comercial. Es necesaria una nueva legislación que contemple adecuadamente el proceso de cobro de crédito de consumo, que son los motores de la economía de mercado. ¿Qué es lo que dice el doctor del Cerro? A ver, yo no puedo, primero, hago dos cosas. Primero hago pedazos, un título ejecutivo que es abstracto y que no me permite discutir la causa de la obligación. El pagaré de consumo en estas condiciones y acompañando el mutuo, ya deja de ser un título abstracto, ya deja de ser un título en el cual no se puede discutir la causa de la obligación. Ya tengo la obligación, ya puedo discutir sobre la causa de la obligación, algo que antes no estaba previsto. Con lo cual, el pagaré en estos términos quedaría destruido. Pero además, cuando hacen complementar dos títulos de esta manera, también desnaturalizan el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Supongamos, como pasa en la mayoría y en la generalidad de las situaciones, yo tengo un pagaré. Yo presento un pagaré y no tengo que preparar vía ejecutiva. Ahora, si tengo un mutuo que generalmente no tiene firma certificada, tengo que preparar vía ejecutiva. Entonces, si estoy con un título ejecutivo completo y un título ejecutivo incompleto, en el cual, en uno, la vía ejecutiva está expedita desde el mismo momento que la presento, y en el otro tendría que preparar la vía ejecutiva, sin ninguna duda.
Entonces entramos que en un mismo proceso estoy reclamando con dos títulos ejecutivos que claramente tienen requisitos distintos, por llamarlo de alguna manera. Esta situación es la que genera un poco el inconveniente con el pagaré de consumo. Pusieron ahí, ¿quién me había dicho? Jonathan, me habías dicho vos el fallo de la Corte, el de Cubillas. Sí. ¿Lo pusieron en el chat, no? No, pero en algún momento lo vimos, es más, creo para uno de los TP se necesitó. ¿Lo vieron? Sí, seguramente lo tendrán que haber visto cuando vieron pagaré de consumo. Sí, 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 el ticket. está, doctor, en la Asociación Mutual con Cubillas. Sí, Bueno, asociación perfecto. mutual así con cubillo. Exactamente. Bueno, esa es la doctrina legal de la Corte. Acá en Mar del Plata, el primer fallo válido que se dictó en este sentido es Banco Francés con Sánchez, que tuvimos el placer y el gusto de participar. Nosotros éramos el Banco Francés, con lo cual nos rechazaron la ejecución. Después está Carlos Giudice con Ferreira, también acá en Mar del Plata. Bueno, hay un montón de fallos, pero en definitiva, lo importante, y yendo al punto nuestro, es, ustedes vieron cuando vieron pagaré de consumo, cuáles son las características que tiene un pagaré, cuando le llega al juez, cuáles son las características que tiene que analizar para determinar si estamos dentro de una relación de consumo. Y si estamos dentro de una relación de consumo, se deben cumplir con el artículo 36, además del 101. Si no cumple con el 101 y con el 36, estando en una relación de consumo, automáticamente cabe la excepción de inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. Como verán, ahí yo no estoy hablando de que si la obligación está vencida, no está vencida, si está condicionada, no está condicionada. Simplemente es inexigible porque no cumple con los requisitos. No es exigible. No me es exigible. ¿Estamos? Vamos con el tema del cheque. El tema del cheque. Volvemos a lo mismo. A ver. Acá tenemos, yo les explicaba hoy. Salgamos de la generalidad de un plazo vencido, de una condición. Todos los títulos tienen ciertos presupuestos para luego que la vía ejecutiva quede expedita. Y eso es la exigibilidad, para que puedan ser exigibles vía proceso ejecutivo. Bueno, en el cheque, ¿cuál será uno de los requisitos fundamentales para que tenga vía expedita o la vía ejecutiva expedita? Que el cheque esté formalizado en un talonario de cheque emitido por el banco. Eso está bien, si no, no estamos hablando de cheque, pero yo lo que te digo es un cheque. Estamos hablando de un cheque, tenemos todas las condiciones. Que cumpla con los requisitos de la ley de cheque. No, que sea rechazado el pago. Ahí vamos. Y para ser rechazado, ¿qué tengo que hacer? Presentarlo al cobro. Presentarlo al cobro. Entonces, para que un cheque me genere o me habilite a la vía ejecutiva, lo debo presentar en tiempo y forma, y además tengo que tener el rechazo. Y les reitero la palabra, los debo presentar en plazos legales, no cuando yo quiero. ¿Sí? Si yo lo presento fuera de plazo, va a ser rechazado por presentación fuera de plazo, ¿y eso qué implica? ¿Que mi cliente perdió la plata que tenía que cobrar? No, que no puede accionar cambiariamente. Ejecutivamente. Perdón. Ejecutivamente, correcto, Luciano. Lo que va a pasar es que eventualmente yo a mi cliente no le voy a poder iniciar el proceso ejecutivo. No significa que no le pueda iniciar un cobro de pesos, pero no le voy a poder iniciar el cobro ejecutivo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el requisito fundamental? La presentación en plazos legales, en tiempo y forma, y el rechazo del banco. Si yo tengo esos dos requisitos, tengo habilitada, tengo expedita la vía ejecutiva en el cheque. ¿Cuál es otra circunstancia que puede generar que se me trunque la vía ejecutiva? Del cheque, ¿no? Estamos hablando. ¿Qué se les ocurre? Que el que lo presenta no sea
portador o no estar en una cadena ininterrumpida de endosos y por lo tanto no ser legitimado. Viene por ahí. ¿Cómo, Leandro? Viene por ahí. ¿Cómo, Leandro? Viene por ahí. Hablen, Leandro. Me está hablando un alienígena. No escucho nada. ¿Hola? Leandro, ¿querés hablar vos? ¿Algún defecto formal que tenga el cheque? Sí, pero eso va a ser, digamos, es una presentación de un rechazo, en definitiva, por defecto formal, no importa. ¿Un cheque al portador que no tenga nombre de beneficiario? No, eso es en el caso del pagaré. El cheque no pasa nada. Que haya sido extendido por una persona que no es el que no tiene la representación, no tiene el mandato. No, recuerden que no queda, digamos, trunca la vía ejecutiva. Recuerden que siempre voy a tener que reclamar contra quién, contra el firmante, independientemente que no sea o no el titular de la cuenta. Se la voy a hacer fácil porque si no vamos a estar. Cuando ¿Denuncia policial por extravío? No, eso no. Cuando a vos tenés una denuncia policial por extravío, te van a retener el cheque en realidad, te van a dar una con la copia. Claro, pero bueno, vos con la copia podés iniciar perfectamente. Tenés que dar más pistas. ¿Cómo? Más pistas tenés que dar. No. Les voy a dar la respuesta. Estamos adivinando. Cuando haya exceso de endosos. Entonces, el que vaya a reclamar, en definitiva, es un cuarto endosante. ¿Sí? Lo presenta y el banco se lo rechaza porque, digamos, no excede de endosos. Eso trunca la vía ejecutiva. Eso trunca la vía ejecutiva. El exceso de endosos. Son los casos más comunes y los que hay. Más que eso no va a haber. Sí es muy común eso de el tema de la falta de presentación en plazos legales de los cheques. Eso es bastante común. Cuenta corriente. Cuenta corriente. ¿Alguien tiene a mano el Código Civil y Comercial para leer para todos el tema del 1406? Yo lo tengo, profe. Léame. ¿Quién me habla? Rocío. Rocío, vamos, léame. 1406. 1406. Bien. Ejecución de saldo. Producido el cierre de una cuenta e informado el cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por 2 personas, apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar día de cierre de cuenta, saldo a dicha fecha, el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. El banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que vimos ahí? El 1406 lo que me trae es la creación del título ejecutivo, por supuesto, y todos los requisitos que yo debo tener. Obviamente que yo voy a tener que tener cuidado de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos, como hablábamos hoy, para ser exigible vía proceso ejecutivo, ese saldo deudor de cuenta corriente. La mora es otra cosa, ya lo dijimos, al cierre, punto. Pero bueno, ahora tenemos que cumplir con el 1406. Fíjense que el certificado debe cumplir con requisitos específicos que dice el 1406. Día de cierre de la cuenta, el saldo a dicha fecha, el medio porque ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista, debe ser suscrito por apoderados del banco mediante escritura. Apoderados del banco mediante escritura significa que no es que deben ser firmados en escritura, sino que el poder debe haber pasado por una escritura, no una simple autorización. Con lo cual, digamos, hay algunas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta para que ese certificado sea exigible. Y son esas. Si yo no cumplo con lo que me dice el 1406, en principio no tendré la vía ejecutiva expedita, no podré reclamar ejecutivamente. Pero otra cosa que es muy importante, para que el certificado de cuenta corriente me habilite ejecutivamente a reclamar, tengo que estar frente a ¿qué?
a una cuenta corriente operativa. No sé si vieron, cuando vieron cuenta corriente, les explicaron esa circunstancia de cuenta corriente operativa o no operativa. La cuenta corriente operativa es la que habitualmente un cuentacorrentista opera, en el cual se van acreditando y debitando, y contra la cual se pueden librar cheques, y es lo que generalmente va generando ese saldo, acreedor o deudor, dependiendo de si tengo fondos propios o no tengo fondos propios. La cuenta corriente no operativa, en realidad fue un invento que se creó en su momento, hoy ya no existe prácticamente, pero ¿qué es lo que hacía? Los bancos abrían una cuenta corriente llamada no operativa al solo efecto de debitar en esa cuenta corriente no operativa un saldo de tarjeta de crédito. Con esto generaba la posibilidad de iniciar una ejecución de saldo deudor de cuenta corriente en vez de todo el embrollo de preparación de vía ejecutiva de la tarjeta de crédito prevista en la 25065. Entonces, esas circunstancias empezaron a advertir que las cuentas corrientes que generan el título ejecutivo y que dan expedita la vía para poder reclamar, es únicamente las cuentas corrientes operativas. Quiere decir que si yo, cuenta correntista, a mí me pretenden ejecutar un saldo deudor de cuenta corriente y yo demuestro que esa cuenta corriente no fue operativa, que fue solamente al único fin de abrir y debitarme la tarjeta de crédito en esa cuenta, demostrando que no era operativa, podré truncar la vía ejecutiva a través de la inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Después, obviamente no será exigible la obligación y cabrá la oposición de excepciones si, por ejemplo, no es firmado por quien el 1406 me dice que es firmado, o si es firmado por sin los instrumentos necesarios para firmar, o si, por ejemplo, no se ha comunicado al cuentacorrentista del cierre y del saldo, tal como dice el 1406. Si yo, todas estas circunstancias analizadas, me falta algo en el proceso, me podrá habilitar a mí, me dará el camino, me dará el pie para yo poder iniciar, o poner, mejor dicho, la excepción de inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. ¿Está claro, Raúl? Una consulta, doctor. No sé si escucha. Sí, te estoy escuchando. En ese último caso, cuando habla de los dos apoderados del banco, eso en el título ejecutivo yo como abogado lo puedo pedir alguna especie de informe al banco, eso lo tengo habilitado. Sí, no va a haber ningún inconveniente. No sé si esto también se los vieron. Yo en su momento había enviado, a ver si lo tengo acá, si lo tengo acá se los mando también, un certificado de cómo sería. Espérenme. Doctor, ¿lo podría pedir por oficio ley 5177, eso también? También, sí, por supuesto. Sí. Espérenme, a ver, ¿dónde tengo yo certificado? Yo tenía en un lado, a ver, ya se los voy a encontrar, como ayer estoy. Pero certificado. Esperen. Certificado. Cuenta corriente. No. A ver si lo tengo acá, si no, después se los paso y listo, si no pierdo tiempo. Acá. Bien. Un segundito. Escritorio. Bien. Ahí les paso en el chat.
Ahí les paso. Ahí les pasé un certificado de saldo deudor de cuenta corriente, un modelo. ¿Está? ¿Le llegó eso? No, profe, por ahora no aparece. No sé, me dice red desconectada. No, no yo. No, no hay nada. A ver. A ver, pará. A ver ahí. Ahí está. Ahora sí. Bien. Fíjense que en ese certificado de cuenta corriente, yo ahí pongo que vos ponés todo lo que es los instrumentos que te acreditan el carácter de firmante de ese certificado. Si no lo pones así, lo tenés que acompañar de alguna manera. Ahora bien, Rocío Troncoso dice que no lo ve. ¿Ustedes lo pudieron ver? El tema es que cuando te conectás del celular o de la tablet no aparecen los mensajes así. ¿Eso tiene que ser, ¿qué tiene que ser de una computadora? Tiene que ser sí o sí de la computadora de escritorio o una notebook. Ahí lo reenvió un compañero. Ahí lo copiaron todo. Bien. Bueno. Entonces, ahí tenés la manera y los instrumentos para eventualmente, si vos querés plantear la excepción de inhabilidad de título o inexigibilidad porque decís que los firmantes no tienen el poder suficiente, bueno, vas a tener que ver eventualmente ofreciendo la prueba pertinente y demostrando que no son los firmantes o no tenían el poder suficiente como para firmar el certificado. Esa es la manera, esa es la vía. Ahora, ten en cuenta que es medio raro que pase una cosa así. Que ese sea, digamos, el defecto. Una cosa, son dos los que tenían que firmar. Sí, correcto. Antes era gerente y contador, le decía. Son dos los que tienen que firmar. Sí. Antes era gerente y contador. Ahora no habla de ningún puesto específico. No habla de ningún puesto específico, sino que habla de dos personas que pueden ser apoderadas. Hasta puede ser los mismos abogados del banco que pueden firmar, digamos, sin ningún inconveniente, teniendo el instrumento pertinente que así lo acredite. Vamos con expensas. Bueno, hoy hablábamos, lo mismo, los mismos requisitos que tenemos para los títulos, para los demás títulos los tenemos para expensas. En expensas, hoy tenemos que cumplir con el 2048, hoy en Mar del Plata debemos cumplir con lo que me establece la jurisprudencia departamental, la jurisprudencia plenaria departamental, con lo cual la falta del cumplimiento de esos requisitos, ya les digo, establecidos en el 2048, o en nuestro caso en el fallo plenario, habilitan la posibilidad de una excepción de inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. Por ejemplo, un caso que se puede dar es que el certificado no esté firmado por el Consejo de Propietarios y ustedes sepan que existe Consejo de Propietarios, entonces no cumple con el 2048, o que el certificado esté firmado por un administrador, pero que ya no es más administrador y tiene fecha posterior a la designación de un nuevo administrador. Distintas circunstancias que hacen que eventualmente no se cumpla con el 2048. Y les reitero, en nuestro caso, sería la jurisprudencia plenaria departamental. ¿Hasta ahí vamos? Con esto yo les diría que me doy por satisfecho con lo que es inhabilidad de título. Vimos inhabilidad de título, qué es la inhabilidad de título, cuáles son los requisitos. Les recuerdo por 30ª vez que hay que negar la deuda, que tengo que tener una deuda negada en forma seria, concreta, y no solo al mero efecto formal, que eventualmente la falta negativa implicará la no posibilidad de tratamiento de la excepción. Vimos 3 tipos o 3 subtipos de inhabilidades: la inhabilidad de título por falta de legitimación activa, inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva, inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación. Vimos la incompatibilidad entre la excepción de inhabilidad de título y otras excepciones, como la de pago. Dijimos que no pueden porque son incompatibles,
pero excepcionalmente podrían ser siempre y cuando que la excepción de pago, o en el caso de la de prescripción es exactamente lo mismo, por ahí la de prescripción allá no se las nombre, pero es exactamente lo mismo que la de pago, igual, igual. Nada más que lo que tenemos que tener en cuenta es que en ambos casos es excepcionalmente que puedo plantearlas juntas y en forma subsidiaria. Siempre tengo que poner en subsidio. No puedo ponerla, digamos, como excepción principal a ambas porque se excluyen una de otras. Posteriormente, bueno, le dije, vimos cada uno de los títulos, tratamos de explicar un poco esto de la inexigibilidad, no solamente por plazo pendiente o por condición suspensiva, cómo tengo que preparar la vía en uno u otro caso, en caso de no tenga plazo o en caso de que tenga una condición suspensiva, y vimos luego en cada uno de los títulos, o intentamos ver en cada uno de los títulos, algunos ejemplos de en qué casos tenemos inexigibilidades y en qué casos no. ¿Damos por terminado alguna duda al respecto? Yo tengo una breve del pago, en forma subsidiaria excepcional. El pago parcial habías dicho nada más, ¿no? Solamente procede si el pago es parcial o también si es total, porque no me termina claro eso. A ver, la realidad es que si vos tenés un comprobante de pago total, no tiene sentido que plantees la excepción de inhabilidad de título. ¿Por qué? Porque vos no querés que el título sea inhábil, vos lo que decís es que el título lo pagaste, todo. Vas por excepción de pago directa. Y claro, es que no te sirve, digamos, ¿para qué querés que un juez te diga que el título es inhábil si vos ya lo pagaste? Lo importante es que vos ya lo pagaste. Ahora, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, ayer hablábamos de expensas, en la cual el certificado de expensas puede ser inhábil, pero además de inhábil, yo alguno de los periodos que está reclamado, yo los pagué. Entonces, planteo la inhabilidad porque el título es inhábil. ¿Por qué? Porque no está firmado por el Consejo de Propietarios. Pero además, hay unos pagos que ahí yo pagué, entonces tengo un pago parcial. Subsidiariamente, planteo el pago parcial. El juez puede llegar eventualmente a pedir que subsane ese título que está inhábil, obviamente cargará con las costas, pero también tratará mi excepción de pago al momento de llevar adelante la ejecución. ¿Está? Pero cuando es pago, cuando yo pagué todo, no tiene sentido la inhabilidad. Solamente va pago. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Y con respecto a lo que dijiste en relación a la prescripción, también dijiste que era subsidiaria la del pago, entendí mal, perdón. No, subsidiaria la inhabilidad. Tanto, porque es el mismo caso que le dije recién, vamos a suponer expensas. Tengo un certificado que digo, mirá, la realidad es que es inhábil el certificado de expensas, pero sin perjuicio de que es inhábil, fíjese, subsidiariamente planteo que tal y tal pedido están prescriptos. Okay. ¿Sí? Pero ¿por qué tengo que plantearlo así? Porque les reitero, yo no puedo plantear la prescripción de un título que considero inhábil, o no puedo plantear que pagué un título que es inhábil. Si lo pagaste, no es inhábil. ¿Me explico? Entonces, sí, hay una contradicción. Como hay una contradicción, y en algunos casos excepcionales esa contradicción puede ser parcial si se quiere, puedo plantearlas excepcionalmente y en subsidio, nunca a modo de principal ambas excepciones. Una consulta. Sí. ¿Podrá explicar de vuelta brevemente el mecanismo cuando no tiene vencimiento el título? ¿Cómo? ¿Podrá explicar de vuelta brevemente cuando el título no tiene vencimiento? Y bueno, cuando no tiene vencimiento, el 523, inciso tercero, me habilita la preparación de vía para que el juez fije un plazo de cumplimiento de la obligación, vencido el cual me queda la vía expedita para poder continuar con el proceso ejecutivo en términos normales. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra duda? Pasamos a litispendencia. Profesor, una duda respecto de los alquileres, la ejecución. En el único caso en el que procedería entonces la inhabilidad por inexigibilidad de la ejecución del título sería cuando menciona acá el doctor del Cerro en el libro el asunto de que en épocas inflacionarias se hacen pactos escalonados de alquileres, o sea, ¿es en el único caso que procedería o ya con la nueva ley no se puede dar una inhabilidad en un caso? Perdóname, te escuché muy bajito y no te llegué a comprender. A ver.
¿Ahí me escucha bien? Medio bajito, pero a ver, te trato de escuchar. Bueno, en el caso de los títulos de la ejecución de alquileres, la Sí. inhabilidad por inexigibilidad de la obligación, en el único caso en el que se puede dar, como menciona el doctor del Cerro en el libro, sería por los pactos escalonados de alquileres nada más. Lo digo respecto a la nueva ley también, si Sí, se da o no se da. Sí, en realidad, la realidad es que ahora con la nueva ley a mí me habilita eventualmente a tener una actualización. En realidad, esa situación ya está, digamos, antes el título de esa manera era inhábil, esa es la realidad. Pero también había, digamos, maneras de suscribir o realizar lo que eran títulos ejecutivos que, de alquileres, que en definitiva, digamos, uno los veía y claramente eran alquileres escalonados, pero sin embargo hablaban de una manera de pagar de distintos años y demás. Escalonadamente, hoy por la ley de alquileres nueva se podría. ¿Por qué? Porque en realidad no es que no se puede pagar escalonadamente, lo que no se podía era indexar los alquileres. La indexación estaba prohibida, por ley está prohibida la indexación de créditos, con lo cual el escalonar alquileres implicaba incumplir con esa prohibición de indexar. Entonces decía, no, mire, usted está indexando, no puede, incumple con la norma, este título de esa manera es inexigible ejecutivamente. Hoy con la nueva ley, la realidad lo que se permite es esa actualización, con lo cual quedaría en desuso ese planteo respecto a lo escalonado o lo indexado, porque la realidad lo que uno está cumpliendo es con una actualización anual prevista en la norma. Perfecto, gracias. Bueno, hablamos de litispendencia. Tenemos media horita para hablar de litispendencia y nos va a quedar para jueves pago y prescripción, que son las otras dos que quedan más o menos lindas. Yo primero, cuando hablo de litispendencia, en realidad hablo de la litispendencia en términos generales. Y después agarramos los términos generales y lo traemos al proceso ejecutivo. ¿Qué es la litispendencia? ¿Alguien sabe lo que es la litispendencia? Existe otro juicio con identidad de causa, de legitimados, de objetos. Que está tramitando en otro juzgado. La misma obligación reclamada. Bueno, está bien. Básicamente, hay algunas circunstancias. Está bien lo que dice Luciano, como un término genérico, hablar de decir, bueno, a ver, se trata de que hay otro proceso que tiene el mismo sujeto, tiene los mismos objetos y tiene la misma causa. Básicamente es así. Pero hay algunas circunstancias que hay que tener en cuenta. Es verdad, pero a medias. La realidad que lo más importante es que tenga esa identidad, y ya nos metemos un poco en las clases, por identidad es una. De hecho, esta clase se la subí yo al campus. Es una clase que di yo. Pero básicamente hay una cuestión que es muy importante en la litispendencia. Tengo que tener estas identidades de sujeto, objeto y causa. Tiene que existir dos procesos, pero lo importante es que esos procesos estén pendientes de resolución. Y eso no es un término, no es un tema menor, no es una cuestión menor. Que los procesos estén pendientes de resolución. Porque si yo tengo alguno de los dos que está resuelto, evidentemente mi excepción no es la de litispendencia. Será eventualmente la de cosa juzgada. ¿Quedó claro? Entonces, está bien. Tomo el concepto de Luciano. Luciano que me dice, mira, cuando hay dos procesos en los cuales coinciden los sujetos, el objeto y la causa, pero cuando hay dos procesos pendientes de resolución. Muy importante, muy importante. ¿Cuál es el objetivo de la litispendencia? ¿Qué es lo que se pretende con la litispendencia? Les pregunto. Que no haya economía procesal, dispendio innecesario. Sí, y la contradicción jurídica. Innecesario. Que no haya dos sentencias contradictorias sobre el mismo tema. Bien, Miguel, se evita el que no escándalo haya dos jurídico. sentencias contradictorias al mismo tema. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista jurídico? Seguridad jurídico. Escándalo jurídico, perfecto. Escándalo jurídico. Es decir,
que dos procesos que coinciden en cuanto a elementos de parte, causa, objeto, sean resueltos de distinta manera. Ahí tengo un escándalo jurídico. Uno me dice A, el otro me dice B. Pero es lo mismo. Estoy en los mismos objetos, en los mismos sujetos, en la misma causa, pero un juez me dice A y otro juez me dice B. Hay un escándalo jurídico. La litispendencia tiende a evitar ese escándalo jurídico. Y lo otro es lo que dijeron, es ese desgaste jurisdiccional innecesario. Vamos a evitarlo. Vamos a evitar iniciar dos juicios que hablan de lo mismo, dicen lo mismo y pretenden lo mismo. No, evitémoslo. ¿Estamos? Esas son las cuestiones fundamentales. Luego, como les dije, tenemos las clases. Bueno, tenemos que la litispendencia pura, la más conocida, digamos, la que vos sabés que no hay dudas, es la que tiene, es la litispendencia por identidad. ¿Identidad por qué? Porque coinciden los tres elementos importantes, que son el sujeto, el objeto y la causa. Frente a estas circunstancias, se le llama litispendencia por identidad. Y después tenemos la litispendencia por conexidad, que acá coinciden algunos elementos y puede ser simple o doble. Simple, un solo elemento común, muy raro, muy difícil, tiene que estar es muy difícil que una litispendencia por conexidad simple se le haga lugar. Y después tenemos la litispendencia por conexidad doble, que hay dos de los elementos que coinciden y pueden generar esta litispendencia o esta defensa de litispendencia. ¿Hasta acá vamos? Eso es lo básico, eso es lo teórico, eso es lo que nos lleva a entender qué es la litispendencia. Bueno, la litispendencia es esta coincidencia de sujeto, objeto y causa en dos procesos que están vigentes, que están vivos, que no están resueltos, que se entiende que tiene como objeto, como finalidad, evitar ese escándalo jurídico, que no haya una sentencia contradictoria, evitar ese desgaste jurisdiccional innecesario, y que tenemos como clases una litispendencia por identidad, en el cual tengo los tres sujetos que coinciden, sujeto, objeto y causa, o por conexidad, que puede ser simple o doble. Eso es todo lo teórico y esto es todo lo bonito. Pero ahora vamos al proceso ejecutivo. Y el proceso ejecutivo, si bien está prevista la excepción, se puede plantear la excepción, no es habitual y no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la realidad es que, en principio, para que haya una litispendencia en un proceso ejecutivo, tengo que estar hablando de que los dos procesos que están vivos y vigentes sean procesos ejecutivos. Ahí ya tengo un primer inconveniente. ¿Por qué? Medio raro, medio difícil que dos procesos ejecutivos vigentes tengan el mismo título ejecutivo. ¿Puede pasar? Y puede pasar, pero es raro. Es raro. ¿En dónde puede pasar? Siempre volvemos al caso de las expensas. Un certificado de expensas en el cual me reclaman los mismos pedidos en un proceso que en otro proceso. ¿Puede pasar? Sí. Puede ser que se hayan olvidado que estaba iniciado el proceso e inician con el mismo certificado en otro juicio. Pero resulta que ese certificado ya estaba. Entonces, ¿la realidad cuál es? Para que haya litispendencia, regla general esto, regla general, para que haya litispendencia en un proceso ejecutivo, los dos procesos que se vinculan, ya sea por identidad o por conexidad, deben ser procesos ejecutivos. Primera regla, regla general, porque además tienen una cuestión común en cuanto a la sentencia. ¿Que cuál es? ¿Cuáles son los efectos de la sentencia del proceso ejecutivo? Que hace cosa juzgada formal. Que hace cosa juzgada formal, correcto, Mauricio. Entonces, esa circunstancia es fundamental. ¿Para qué? Porque cuando hablamos de escándalo jurídico, no podemos hablar de escándalo jurídico si tengo una sentencia que hace cosa juzgada formal y una sentencia que hace cosa juzgada material. Ya ahí no podemos hablar de escándalo jurídico. Son dos sentencias distintas. ¿Estamos? Primera cuestión a tener en cuenta. La litispendencia, entonces, en el proceso ejecutivo, como regla general, se da por litispendencia por identidad
que implica que tengo que tener los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa. ¿Sí? Los mismos sujetos son las mismas partes, el mismo objeto, el título ejecutivo, y la misma causa que es el juicio ejecutivo. ¿Estamos? Esa es la regla general. Obviamente hay una excepción. Prácticamente es la única excepción, que seguramente ustedes la sabrán porque la habrán leído, quiero suponer. Y es el caso de el proceso ejecutivo de ejecución de alquileres versus, yo siempre le digo versus, el pago por consignación de dichos alquileres. ¿Ahí qué pasa? ¿Estoy hablando de una litispendencia por identidad? No, estoy hablando de una litispendencia por conexidad. ¿Y qué tipo de conexidad? Conexidad doble, claramente. ¿Qué voy a tener en común? Los sujetos, y eventualmente voy a tener común la causa de la obligación que se me reclama. Son los alquileres. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en un proceso ejecutivo de alquileres yo voy a reclamar ciertos periodos de alquileres adeudados. Y lo importante es que la consignación contenga dentro de su objeto el pago de los cánones locativos similares a los que yo estoy reclamando en el proceso ejecutivo. Primer requisito fundamental. ¿Hasta acá me siguen? Y fíjense, si ustedes ven, yo en la clase que le subí al campus, le hice todo un planteo y les traté de ir llevando cómo iba a ser un caso. Y fíjense que yo les planteaba decir, bueno, a ver, vamos a suponer que yo soy abogado del locatario que inicié el juicio de pago por consignación de alquileres. Y me llega el mandamiento de intimación del juicio ejecutivo de alquileres. Bueno, obviamente que yo tendré un plazo para iniciar, para hacer el planteo de la excepción en el proceso ejecutivo. Ese plazo será de 5 días. Me presentaré ante el juez. Y le plantearé que yo he iniciado un proceso por consignación de alquileres, los mismos alquileres que me están reclamando acá, y están pagos, consignados, pagos en el proceso judicial que tramita ante tal juzgado. ¿Eso cómo lo organizo? A través de esta excepción de litispendencia. Básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Yo le explico al juez diciéndole, mire, señor juez, puede haber un escándalo jurídico, porque mientras usted manda a llevar adelante la ejecución por unos alquileres que para usted están impagos, este otro juez me puede hacer lugar al pago por consignación de los alquileres, porque considera que la negativa o el no pago es por culpa del locador que no los quiso recibir en debido tiempo y forma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación o cómo se puede plantear la situación? La realidad, como les decía, son dos circunstancias distintas. Cuando yo estoy dentro de dos procesos ejecutivos, estoy dentro de la litispendencia por identidad, en donde los tres elementos coinciden en forma absoluta. ¿Eso qué va a hacer? Si hay dos procesos ejecutivos en los cuales coinciden los tres elementos, donde yo planteo la excepción, deberé indicar como prueba a dónde tramita el otro proceso, y el juez que me recibe mi excepción deberá acumular el proceso para poder observar lo que yo le digo y eventualmente disponer si hace lugar o no a mi excepción. Si hace lugar a mi excepción cuando tengo dos procesos ejecutivos, implicará, y la consecuencia será, que siga adelante el proceso que se haya iniciado en primer término. ¿Sí? En primer término. A ver si me olvido de algo.
Bien. Bien. Les decía, muy importante que los dos procesos estén vivos. Muy importante. La segunda cuestión. La segunda cuestión a tener en cuenta es la consecuencia de la litispendencia cuando hay dos procesos ejecutivos, es el archivo del proceso que se haya iniciado en segunda instancia. Continúa el que haya iniciado en primera instancia. Eso se genera a través, les reitero, de esta excepción. Distinta la situación en el caso que yo les planteaba de ejecución de alquileres por un lado versus pago por consignación de dichos cánones locativos. Acá tengo la circunstancia, digamos, tengo una litispendencia por conexidad, tengo que yo, abogado del locatario, plantear la excepción. ¿Qué voy a tener que exponer? Voy a tener que exponer que eventualmente se tratan, no eventualmente no, sino que se tratan de los mismos cánones locativos que están incluidos en el juicio ejecutivo. La idea es, y el juez así me lo va a hacer ver, que yo no puedo ordinarizar el proceso, yo no puedo plantear una excepción de litispendencia y pretender que se acumulen los procesos ejecutivo y ordinario, porque no se olviden una cosa, este es el único caso excepcional en donde estoy frente a un proceso ejecutivo y un proceso ordinario, como es el pago por consignación. No puedo, a través del pago por consignación y la excepción de litispendencia, ordinarizar el proceso ejecutivo. Yo lo que deberé ser expedito para poder eventualmente demostrar únicamente que yo pagué en tiempo y forma y que no corresponde que a mí me ejecuten cánones locativos que yo no debo. Y usted me van a decir, pero ¿por qué no planteó excepción de pago? No, porque ese pago por consignación le falta que se dicte sentencia que me determine si yo pagué bien o pagué mal. Una circunstancia no menor. ¿Estamos? Pero ¿qué es importante? En definitiva, ¿cuál es la consecuencia que va a pasar? Les reitero, la consecuencia cuando son dos procesos ejecutivos era, se acumulaban los procesos, el juez que recibía la excepción de litispendencia ya mandaba a pedir el otro expediente, los miraba y decía, sí, estamos ante las mismas, ante una litispendencia por identidad, archivo el segundo, continúa con el que va o se ha iniciado en primer término. En este caso, las consecuencias, ¿cuáles van a ser? El juez que recibe la litispendencia en el proceso ejecutivo va a pedir el pago por consignación y evaluará si estoy frente a una litispendencia por conexidad. Si estoy en una litispendencia por conexidad, el juez dispondrá a hacer lugar a la litispendencia, pero en este caso no manda a archivar ninguno de los dos expedientes, sino que manda a acumular los expedientes, a acumularlos. Quiere decir esto que van a tramitar ante el mismo juez, generalmente tramitan ante el juez del proceso ejecutivo, que es el proceso que va a ir más rápido, y ante este mismo juez se dispone esta acumulación para el dictado de una sentencia única. Cuando uno habla del dictado de una sentencia única, no significa que se va a dictar la misma sentencia en el proceso ejecutivo que en el proceso ordinario de pago por consignación. No, porque recuerden que los efectos de la sentencia en un proceso y en otro son distintos. Lo que significa es que se va a dictar sentencia al mismo momento, en el mismo momento. Cuando se dicte la sentencia ejecutiva, se va a dictar a su vez la sentencia definitiva en el pago por consignación. ¿Para qué? Para evitar ese escándalo jurídico que la litispendencia generó a través de la excepción que yo estoy planteando. ¿Me siguieron hasta acá? ¿O fui muy complicado? Díganme. ¿Sí? Requisitos fundamentales para que esta excepción de un proceso ordinario se acumule con un proceso ejecutivo. Requisitos fundamentales. Obviamente,
que deberé primero tener, digamos, cumplidos requisitos específicos en el pago por consignación. Yo, ¿cuándo puedo consignar un pago? Cuando el deudor se niega, el acreedor se me niega a recibir sin justa causa, pero además yo no estoy en mora. Con lo cual, unos requisitos esenciales en el pago por consignación serán que eventualmente el pago por consignación sea oportuno. Quiere decir que no haya estado en mora en el pago del cumplimiento de la obligación, en el pago de los alquileres. Lo segundo, que el pago que yo estoy efectuando en el pago por consignación sea exacto, no más o menos, estimado, no, pago exactamente lo que debo, ni más ni menos. Además voy a tener que demostrar, obviamente, una negativa a recibir el pago. ¿Cómo demuestro una negativa a recibir el pago? Bueno, generalmente la forma más fácil de demostrar la negativa siempre uno la trata de hacer a través de un acta notarial. ¿Qué hago? Voy con un escribano a intentar pagar. Y el acreedor me dirá, el locador me dirá, no, mira, no te recibo porque no me gustan los billetes que me estás dando, yo quiero billetes de 1000 en vez de 100 porque son muchos, me da cualquier motivo. Entonces hay una negativa infundada por parte del acreedor a recibir el dinero. ¿Esto qué provoca? Que yo acredite con esta acta notarial esa negativa injustificada a recibir el pago. Y además, y este es un requisito esencial, y he aquí quizás el mayor problema. Porque cuando a uno no le quieren recibir el pago, uno muchas veces se relaja, dice, bueno, yo te lo voy a consignar. Pero no, yo no es te lo voy a consignar y bueno, y si vos me iniciás yo lo inicio, entonces empezamos con todo el problema. No, no, mi consignación, mi demanda de consignación debe estar notificada al locador antes de que se promueva el proceso ejecutivo. ¿Qué quiero decir? Yo no me puedo quedar dormido cuando voy con el acta notarial a querer pagar y me dice, no, no quiero pagar, no quiero que recibirte el pago porque, no, lamentablemente, nada, vos me quedás unos billetes y a mí no me gusta. Yo no me puedo quedar con eso. No puedo después presentarme en el proceso ejecutivo y decir, no recibió el pago, vengo, acá le pago porque él en realidad no me quiso recibir el pago y yo voy a consignar, vengo, consigno. No se queden dormidos. Automáticamente hay que iniciar el proceso de pago por consignación. ¿Para qué? Para no entrar en mora, para que eventualmente puedo acreditar la negativa de recibir el pago y además para notificar la demanda de promoción antes de que me llegue el mandamiento de intimación. O sea, no es antes, en realidad es antes de que se promueva el proceso ejecutivo. Pero a lo que les quería explicar es, generalmente ustedes se van a enterar que se inició el proceso ejecutivo cuando llegue el mandamiento de intimación. Y ahí van a decir, ay, ya tendría que haber iniciado el proceso de consignación. Y es más, les digo más, no solo inician el proceso de ejecución en forma urgente, consignando y depositando los cánones locativos que no les hayan recibido. En el proceso, en el pago por consignación, a su vez pueden ampliar la ejecución cada mes pueden consignar el canon locativo que tenían que haberle pagado al locador, sino que notifiquen la demanda, porque es muy importante que notifiquen la demanda. No se queden con que, bueno, yo ya inicié, listo, está ahí. En algún momento si discute algo o me inicia algo, yo le chanto que la plata se la deposité y la tiene ahí, no la quiso cobrar él. ¿Me explica? ¿Me entienden? Hay un fallito que yo ahí les ponía en el campus, que es el de Ruiz Hugo con Abalay, sobre cobro ejecutivo de alquileres, que ahí habla exactamente de la litispendencia en la ejecución de alquileres y habla de los requisitos para que la litispendencia en el proceso ejecutivo versus un proceso ordinario tenga viabilidad. Y habla de oportuna, antes de constitución en mora, por el importe exacto, se haya acreditado la negativa a recibir el pago y la demanda haya sido notificada antes de la promoción del Ejecutivo. Muchos hablan de antes de la promoción del Ejecutivo, otros hablan de antes de la intimación de pago. Es bastante discutible. Yo creo que si el locatario demuestra una diligencia en cuanto al
al querer y demostrar la voluntad de pago, pagando cada canon locativo antes de que este esté en mora, me parece que por más que la notificación, mejor dicho, la litispendencia se podría plantear aún antes de que llegue el mandamiento de intimación, por más que haya estado iniciado ya el proceso ejecutivo. Es una opinión personal. Creo que muchas veces quizás es más fácil la notificación de un mandamiento de intimación que la de una cédula de notificación de demanda. Con lo cual, digamos, creo que si en los tiempos que se manejan y de las constancias de documental, yo acredito que yo no me quedé dormido, sino que fui diligente, y que notifiqué antes de que él me notifique la ejecución, creo que estoy demostrando más que bien el tema de estos requisitos que establece este fallo. Ya estoy hablando del año 2006, 14 años. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Claro, doctor, entonces se trata de evitar la discrecionalidad y el oportunismo de alguna de las partes. Claro, digamos, básicamente mayormente se trata de demostrar, a ver, primero, digamos, como el proceso ejecutivo solamente admite, como les decía, la litispendencia por identidad, que excepcionalmente lo sea por conexidad, exige una cierta diligencia y una cierta demostración de elementos que demuestren al menos que no estoy tratando de, vía pago por consignación, ordinarizar el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Pues si no sería muy fácil. Me inicia el proceso ejecutivo, yo sé que me lo inició, yo inicio el pago por consignación, pero lo dejo ahí porque sé que no tengo razón, porque pagué, no tenía la plata, en la realidad que pagué en forma tardía, estaba tratando que me reciba un pago parcial, pero pago el pago por consignación y empiezo a discutir la causa y empezamos en el pago por consignación, empiezo a discutir un montón de cuestiones, por ejemplo ahora en la nueva ley de alquileres, con respecto a reparaciones que tenía que pagar el locador y que el locatario y todas esas circunstancias. No quiere el proceso, digamos, el legislador no quiso poner la litispendencia por conexidad en el proceso ejecutivo justamente por eso. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas, son dos procesos distintos, las sentencias tienen efectos distintos y la idea no es a través de un proceso ordinario ordinarizar el proceso ejecutivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto, profesor. Sí, sí. A ver, alguna cosa que me haya quedado por acá. Bueno, no me quedó nada del tema. No me voy a poner a hablar ahora de pago, porque en definitiva, digamos, tenemos 5 minutos y no tiene mayor sentido. El día jueves se va a ver pago y prescripción. Les recomendaría que lean las clases que están subidas, como para que tengan, digamos, el tema un poco fresco. A ver si tenemos acá en el chat alguna pregunta, pues yo nunca miro el chat. Doctor, la negativa debe exigir también la excepción de falsedad. Abril, vos me hiciste esa pregunta hace un rato. Te contesto. La realidad, ¿cuál es? Ustedes recuerden algo. Yo les dije cuando hablábamos de inhabilidad que el 544 en Nación exigía como requisito esencial la negativa de la deuda. Lo hablaba específicamente, expresamente. En provincia, la realidad que es una obligación jurisdiccional, jurisprudencial. Hay que negar la deuda. En Nación es obligación legal. El 544 sí lo exige. Y es más, el 544, cuando habla de negativa, dice que parecería decir que en ambos casos, tanto en inhabilidad como en falsedad, sería necesario negar la deuda. Lo que entiende la jurisprudencia y la doctrina en provincia, que no tenemos el 544, es que la obligación de negar la deuda es únicamente para la inhabilidad de título, no para la falsedad. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que yo estoy pretendiendo es negar la deuda, negar seriamente la deuda, y en la falsedad me estarían obligando a negar una deuda que en realidad
considero que no es mía, por decirlo. Vamos a suponer que yo quiero plantear la falsedad porque la firma no me corresponde, no me pertenece. No es mi firma. ¿Por qué voy a negar la deuda? Yo en realidad estoy planteando la falsedad. Por lo tanto, en Nación, les recomiendo, los que alguna vez litiguen en Nación o en los juzgados federales acá, que por el 544 nieguen la deuda, porque no hace distinción y hablaría como en ambos casos. En provincia únicamente se exige la negativa de la deuda únicamente en la excepción de inhabilidad de título, no en la de falsedad. Y en ninguna otra excepción, solamente en la inhabilidad de título. ¿Sí, Abril? Ahí está el certificado que coso, acá está el certificado copiado. Bien, bien. ¿Alguna otra duda? ¿Los pagaré para ser ejecutados requiere el pago de algún tipo de sellado? Sí, sí, el impuesto de sellos lleva el pagaré para poder ejecutarlos. Sí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué más? A ver, voy medio para arriba, sí. Ah, bueno, Darío me había apuntalado el tema de coso. Me había apuntalado el tema de la cuenta corriente entre Mora y coso. Bueno, no nada más. A ver. Bueno, nada más. Nos despedimos. De los TP te quería hacer una pregunta, el tema de las correcciones, si puede ser breve. Sí, yo te digo la verdad, no estoy en el tema de TP, pero decime. Ah, está. No, Sí. si pueden, por ejemplo, en el de ¿Querés que ampliación no hay... recepcione? ¿Cómo? Dale. En el de ampliación, por ejemplo, la corrección se resume a la contestación de las preguntas que nos piden, pero no está el escrito de cómo tendría que haber sido. Yo en mi caso lo tuve que googlear, buscar, pedir y demás, porque realmente no sabía cómo hacerlo y no sé todavía... ¿Cómo hacer un escrito de qué? De una ampliación. Una Pero se ampliación lo de mandé demanda. yo ayer. Claro, pero en relación al práctico que nos pidieron, yo no sé si lo hice bien, ¿me entendés? Pero el escrito de ampliación es el que yo les mandé. Después lo tienen que adaptar a lo que les hayan pedido. No sé qué les han pedido, pero ese es el escrito. O sea, ¿qué te pidieron en el práctico? ¿Lo recordás? ¿O lo tenés ahí? Sí, por ejemplo, hay una cápice que yo incorporé, que no sé si está bien, ¿me entendés? O sea, no sé si lo hice bien. Decime. No, lo tendría que buscar bien, pero o sea, la corrección te dice, la pregunta 1 tendrías que haber puesto esto, la 2, y quizás uno eso lo advierte, pero por ahí lo que quiere saber es si el escrito que uno hizo, toda vez que a ver si está bien en cuanto a lo que uno le incorporó, Sí, ¿me entendés? Más allá de un modelo general que puedan subir, que es genérico y que abarcaría cualquiera. No, Luciano, lo que pasa es que, a ver, que el modelo que yo, por ejemplo, mandé de ampliación de ejecución, te sirve para todo, para todas las ampliaciones que vos quieras. En el proceso ejecutivo, para todas. Ni más ni menos, no tenés que poner ni más ni menos que eso. A ver, si es alquileres, tenés que poner en vez de expensas, tenés que poner alquileres. Si es expensas, es eso. No cambia nada. El problema que hay con los trabajos prácticos, yo les soy sincero, es que son como 200 alumnos, o 100 y pico, aunque en las clases veo que solamente se conectan 100, pero bueno, son como 200, y la realidad que corregir uno por uno cada uno de los trabajos prácticos es imposible. Imposible. Yo había puesto, por ejemplo, solicita citación como una cápice en el trabajo que pide la ampliación por el 539, que se corresponde traslado. Yo eso teórico, lo que dice el 539, en la forma práctica, a través del escrito, lo interpreté a través de una cápice que le puse solicita citación, se cita al ejecutado, en los términos del 539, exhiba los recibos. Eso no sé si está bien, porque lo inventé yo, básicamente. Ok. Pero fíjate, pero vos fíjate el escrito, ¿vos tenés el escrito que yo mandé ayer? Sí, pero cuando lo hice no tenía el escrito que mandaste ayer, porque lo vieron la semana pasada, ¿me entendés? Pero está bien,
A ver, yo lo que te digo es, Luciano, mirá el escrito, y fíjate, yo no lo puse como acápite, pero en el final del último párrafo del escrito dice que se cita el ejecutado. Nada más que yo puse en el escrito que yo le mandé, Ministerio Ley, ¿por qué? Porque tiene domicilio constituido en los estados de juzgado. Si no tiene domicilio constituido en los estados de juzgado, no, sáquenle la parte del Ministerio Ley. Ok, listo. Lo podés hacer como un acápite. A ver, hay muchas cuestiones o muchos escritos que tienen la impronta propia. A ver, espérame un segundo. Que tienen la impronta propia de cada uno de ustedes. O sea, a ver, vos lo ponés como un acápite separado y no está mal. Yo lo pongo seguido y no está mal, y otro lo pondrá. Lo importante es que tiene que tener el fundamento jurídico. Lo que nosotros buscamos es un poco el fundamento jurídico y explicarle a ustedes ese deber ser, como siempre les digo. Mirá, desde el punto de vista terminológico lo podés mejorar, pero después, a ver, no te van a rechazar en un juzgado el escrito porque pusiste una acápite aparte o porque lo hiciste así. No. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que es muy difícil hacer uno por uno las correcciones, y lo que se intenta es por ahí hacer una corrección media genérica y poner como un modelo medio genérico. ¿Que puede mutar un poquito? Sí, puede mutar para acá, puede mutar para allá. Pero, digamos, la estructura básica en cuanto a lo que es las cuestiones que esencialmente no deben faltar, son esas que les dan. ¿Sí? Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, es. Bueno, nos vemos el jueves si Dios quiere. Cualquier consulta me la envían vía mail al chat, ahí al campus. Gracias. No hay ningún inconveniente. Hasta luego. Dale, gracias. Gracias. Adiós.